Hola chicos y chicas, hoy voy a hablarles del paralelismo hebreo. Este es el nombre con el que se le conoce a la poesía utilizada en la Biblia. Recordemos que la Biblia fue escrita en hebreo y por tal motivo este es el nombre que se le da a la expresión artística por medio de las palabras que hicieron los judíos en el Antiguo Testamento. Cabe resaltar que la Biblia, más o menos un 60% de ella, fue escrito en este estilo literario. ¿Dónde encontramos la poesía hebrea? La poesía hebrea se puede encontrar en lo que se conocen como los libros poéticos o sapienciales. Recordemos que los libros de literatura sapiencial son libros que nos enseñan la cultura y la sabiduría de los judíos y que era transmitida de generación en generación. Pero para que ellos recordaran lo que sus padres, lo que sus ancestros les habían enseñado, pues hicieron uso de este tipo o de este estilo literario, porque era de muy fácil recordación. ¿Quiénes la usaban y por qué la usaban? Pues la usaban los profetas, los sacerdotes, la usaban todas aquellas personas que elaboraron la Biblia, pero también otros que hicieron uso del discurso literario. Es importante esta poesía porque nos muestra cuáles eran los sentimientos, cuáles eran las pasiones, cuáles eran las circunstancias en las que vivían las personas. Recordemos que esto no es un tipo de diálogo que se usa normalmente, comúnmente. Es algo extraordinario que se usa para ciertas ocasiones. Podemos encontrar en el libro de Job este tipo de escritura. Lo podemos encontrar en los libros de los Salmos, que son cánticos, que son oraciones, las cuales manifiestan o muestran la actitud de quienes lo escribieron frente a Dios. También el libro de los Proverbios es uno de estos libros de literatura sapiencial o de poesía hebrea que manifiestan las diferentes sabidurías, las diferentes maneras en que se transmitía toda la cultura de los judíos de padres a hijos, de generación en generación, para que ellos tuvieran en cuenta y para que la aplicaran en su vida cotidiana. Resulta que para los judíos era muy importante que sus hijos fueran sabios. ¿Y qué es sabio? Sabio era tener un conocimiento y aplicarlo en toda la vida cotidiana. Bueno, entonces, ¿qué es la poesía hebrea? La poesía hebrea es un conjunto de frases, ¿cierto? Esas frases tienen que estar muy bien organizadas y que a su vez portan significados. Es importante porque la poesía, tanto hebrea como la poesía española, cualquier tipo de poesía, manifiestan un significado, muestran algo que quiere expresar quien la escribió. En este caso, los significados que aportan la poesía hebrea en la Biblia tienen que ver con cómo se sentía existencialmente o cómo se sentía en cuanto a la circunstancia que vivían los escritores y cómo ellos veían a Dios. Entonces, por eso es tan importante. Muy buena parte del Antiguo Testamento fue escrito en este estilo literario y está muy por arriba de la simple prosa. La simple prosa es el diálogo que nosotros narramos o el diálogo que utilizamos en el día a día. Es una estructura brillante y la poesía hebrea manifiesta unos significados más poderosos que los que nosotros utilizamos en nuestro lenguaje común. Por eso es que la poesía es tan difícil de escribir. Pero la poesía es importante porque muestra las emociones, las pasiones, las actitudes, el comportamiento de las personas que quisieron escribir en este estilo literario. Entonces, los libros bíblicos tienen muchísimas piezas de este tipo de poesía. Tienen entonces discursos, piezas líricas, salmos, cánticos, oraciones que fueron escritas en este estilo de paralelismo hebreo. Aunque los 5 libros poéticos es donde más abunda la poesía hebrea, el paralelismo hebreo, cabe resaltar que algunos libros de la Biblia también fueron escritos, algunos fragmentos de ellos, en este estilo literario. Es importante resaltar que para los traductores de la Biblia, los que tradujeron del hebreo al español, del hebreo a otros idiomas, fue muy difícil
poder traducir este tipo de poesía, porque tenían unos modismos o tenían unos dichos que son muy difíciles de entender en otro idioma. Uno de esos es cuando nosotros decimos: cuando el río suena, piedras lleva. Sería muy difícil dar el significado o dar a conocer este tipo de dicho si lo traducimos a otro idioma y no explicamos a qué se quiere referir, si no explicamos la ironía que está detrás de este dicho, ¿cierto? Entonces lo que tuvieron que hacer los traductores fue buscar ciertas palabras que fueran muy similares para poder dar el significado que la poesía hebrea quería otorgar. ¿Cuáles son las características de la poesía hebrea? Y ahorita vamos a ver cuáles son las diferencias entre la poesía hebrea y la poesía española, que es la que nosotros estamos acostumbrados a escuchar. Lo primero es que la poesía hebrea tiene un estilo elegante y adornado, es decir, usa palabras que no son muy comunes con el fin de expresar una idea y con el fin de otorgarle un significado muy pero muy fuerte, ¿cierto? También hace uso de repeticiones. ¿Y por qué uso de repeticiones? Porque era de fácil memorización. Recordemos que para los judíos era muy importante que su cultura, que su creencia en Dios, que todas sus prácticas religiosas, todas sus prácticas costumbristas fuesen entregadas a sus generaciones. Por lo tanto, hicieron uso de esta poesía hebrea para que fuera fácil de memorizar. Podemos hacer la práctica o podemos dar un ejemplo con respecto a esto. Resulta que es mucho más fácil memorizarse un versículo de un salmo que memorizarse un versículo de cualquiera de los libros que se pueden encontrar en el Nuevo Testamento, como son las cartas paulinas o los evangelios. Es muy fácil memorizar un salmo o un proverbio porque tiene las características no solamente elegantes y adornadas de la poesía hebrea, sino que usa palabras que contienen una acentuación en sus sílabas que hacen que nosotros la podamos memorizar fácilmente. La repetición de ideas hacía más clara la memorización y el significado. Es decir, la poesía hebrea se caracteriza por repetir las ideas en sus estructuras. Entonces esto hacía que las personas memorizaran lo que se quería transmitir de una manera o de otra. Un ejemplo de esto puede ser: yo canto a Dios que está en los cielos. O puedo decir: alabo a Dios porque está en las alturas. Es la misma idea y otorgan el mismo significado. Entonces eso hacía que ellos memorizaran y que ellos entendieran que Dios era el soberano sobre todas las cosas. Además, como cuarta característica, los cánticos que se manifiestan en esta poesía hebrea muestran los sentimientos y las emociones de todas las personas que fueron sus escritores. Entonces muestran, ellos tal vez pasaron por momentos de angustia, por momentos difíciles o por momentos de agradecimiento. Esos momentos los manifestaron, o esos sentimientos, esas emociones, las manifestaron a través del significado de las palabras. Veamos cómo la palabra es tan importante para poder expresar un sentimiento o una emoción. Y por último, ellos otorgaban a través de su poesía alabanza y adoración. ¿Y qué es la alabanza y qué es la adoración? La alabanza y la adoración son dos significados totalmente distintos, puesto que la alabanza significa dar gracias a Dios. Entonces existen algunos versículos que dan gracias a Dios por lo que ha entregado, dan gracias a Dios por lo que ha hecho en las vidas de estas personas, pero también dan gracias a Dios por momentos difíciles en los que tal vez Dios les quitó. Ellos no entienden por qué pasan por ese momento, pero aún así le dan gracias a Dios. Y la adoración entonces vendría a ser la actitud en la que estas personas le muestran a Dios cuál es su sentimiento hacia Él, su amor, ¿cierto? Cuál es su sentimiento con respecto a todo ese amor que ellos le tienen a Dios por haber ellos también recibido ese amor de Dios. Adoración es una actitud en la que se manifiestan un lenguaje muy estructurado, un lenguaje muy hermoso y adornado para exaltar o darle honor a Dios por lo que Él es. Entonces la alabanza es darle gracias a Dios por lo que Él hace, y la adoración es la exaltación a Dios
por lo que Él es. Entonces podemos ver algunas de las manifestaciones de Dios o apartes de la naturaleza de Dios, como su omnisciencia, que significa que todo lo sabe. Entonces ellos a través de sus palabras decían: Señor, tú que todo lo conoces. Su omnipotencia, es decir, todo lo que Dios puede hacer. Señor, tú que creaste los cielos y la tierra. Esas palabras o esas odas líricas exaltaban o daban honor o le daban valor a Dios por su naturaleza, por lo que Él es, porque sabe todo, porque conoce todo y porque está en todas partes. Entonces, esta es la clase de poesía hebrea. Más adelante vamos a ver qué tipos de paralelismos existen y cómo los podemos entender.